Muchas gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, por el honor de estar aquí y poder comprender un poquito más acerca de las cosas que has hablado acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El día de hoy les voy a hablar acerca de el engaño. Tiene nombre de telenovela, ¿verdad? El engaño. ¿Cuál otro? La mentira. Y así, ¿verdad? También, no sé por qué, pero me acuerdo de esa canción de San Luis Miguel, ¿no? De miénteme como siempre. Por favor, miénteme. ¿Sí? Y ahí están todas así. Muy bien. Sí, el engaño. ¿Alguna vez han sido víctimas de un engaño? ¿Cómo te sientes? Engañado, ¿verdad? Sí, se siente mal. Y estuve pensando un poquito, ¿y por qué nos sentimos tan decepcionados y desilusionados cuando sufrimos o somos víctimas de un engaño? ¿Por expectativa? ¿Por qué creen? Traición, ¿sí? Porque crees que van a actuar como tú y la verdad no. ¿Sí? Entonces, Santiago estuvo hablando un poquito, ¿no? Acerca de estas cosas, pero básicamente la Biblia habla acerca de la tentación, que cuando uno es tentado por su propia concupiscencia, ¿no? O sea, por lo que traes en el corazón. Igual, un engaño, la verdad, ¿por qué te duele tanto? Porque es algo que tú querías que fuera verdad. Y por eso nos desilusiona tanto. ¿Sí? Cuando te dicen, híjole, a ver los noviazgos, ¿verdad? Te dicen te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y a la hora de la hora, ya no quiero nada contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Dile que está al lado, eso duele. ¿Sí? ¿Sí? Porque es algo que en nuestro corazón queremos que sea verdad. Ok. Bueno, vámonos entonces a Génesis. Ok. ¿Ya se colocaron en el huerto del Edén? ¿Ya están ahí? Bueno. ¿Ya tiene la manzana del engaño? Nos han engañado diciendo que es una manzana, ¿verdad? Sí, pero no. Ok. Entonces, antes del pecado original, el hombre había sido colocado por Dios en un entorno diseñado para que él pudiera llevar a cabo su asignación. O sea, estaba en un huerto específicamente planeado y diseñado para que él pudiera hacer ¿qué? ¿Qué creen que podía hacer él en el huerto del Edén? No todos a la vez, uno por uno, pero en voz fuerte. ¿Dar vida? ¿Ok? ¿Qué? Multiplicarse, señorear, cumplir con lo ordenado, ¿sí? Entonces, Adán, en ese huerto, ¿sí?, diseñado por Dios para que él pudiera hacer sus labores. En este caso era labrar la tierra, dice que tenía que labrar. También otro de los encargos de Dios, ¿cuál fue? Que tenía que nombrar a los animales, ¿no? ¿Sí? Entonces, he estado pensando un poquito al respecto. Esto nos quiere decir que cuando estaba en ese entorno sin haber pecado, tanto Adán como Eva, ¿sí?, podían tener conversaciones con Dios, pero también podían tener conversaciones entre ellos y con los animalitos. Dile que está al lado, con los animalitos. ¿Sí? ¿Sí lo han pensado o no? Si no, ¿cómo Eva tuvo esa conversación?
¿sí? Sino como Adán pudo haber nombrado a todos los animales y les habló acerca de sus características, porque más allá de decirle, tú te llamas león, tú te llamas burro, tú te llamas caballo, tú te llamas cebra, tú te llamas jirafa, les estaba, ¿sí?, hablando acerca de sus características. Por eso la Biblia dice que ese mismo nombre es el que tienen hasta ahora, ¿sí? O sea, esas características son las que tienen hasta ahora, ¿sí? Entonces, Adán y Eva tenían conversaciones con Dios, pero también tenían conversaciones con las criaturas alrededor de ellos. En este caso era la serpiente, ¿sí? En caso de Eva. Ok, pregunta número 1 de equipo. Pregunta número 1 de equipo. You ready? Muy bien. ¿Cuáles son las 3 categorías de la falsa promesa que ha engañado al hombre? O sea, la falsa promesa es la falsa promesa original. ¿Y cuáles son las 3 categorías de esta falsa promesa que ha engañado al hombre? Piénsenle. Las 3 categorías de la falsa promesa que han engañado al hombre. ¿Cuáles serán? Relativamente acertados, ¿ok? Vámonos a ver lo que fue el engaño original. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán, ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que no moriréis, serán vuestros ojos abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apunten esto, guárdenlo por ahí en su corazoncito, ténganlo presente, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 2 para la mesa. Pregunta número 2. Dices, ay, no salimos de una, ya estamos entrando en otra. Ok, pregunta número 2. ¿Cuáles son las 3 características de Dios que solo le pertenecen a Él? Las 3 características de Dios que solo le pertenecen a Él. Ok, en teoría, todos deberían contestar lo mismo a la cuenta de 3. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listos? Lo mismito lo tienen que contestar todos porque pues está fácil la respuesta. A lo mejor la tienen en orden diferente. No, tienen que hacerla en el mismo orden también. Ok, ¿listos? 1, 2, 3, es omni. Ok, dijeron omnipresente. Yo digo omnipotente, así que se la sacaron mal. La segunda, omnipresente. Si ya dijimos que omnipotente era la primera, ¿verdad? Bueno, la tercera todos se la tienen que sacar bien. 1, 2, 3, ¿cuál es? Omnisciente. O sea, omnipotente es que todo lo puede, ¿sí? Omnipresente es que está en todo lugar. Y omnisciente es todo lo sabe, lo conoce. Y nosotros aquí, lo que no sabemos, lo inventamos. Muy bien. Es eterno, ¿ok? Le cabe en omnipotente pero es eterno, tienes razón, ¿ok? Y es amor también, Dios es amor. Muy bien, vamos con la primera, omnipotente. Hebreos 1, versículos 2 y la primera parte del 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Sí, podemos decir, aquí está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que lo piensen un momentito, piénsenle. O sea,
¿qué es lo que sustenta tu vida? ¿Sí? La tuya de ti y la mía de mí. ¿Sí? ¿Qué es? Piénsenle. ¿Sí? Lo acabamos de decir. ¿La qué? La palabra de su poder. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Quiero que empiecen a agarrar esta mentalidad de que es su palabra la que nos permite estar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor todos se pongan de pie. Todos se pongan de pie. Y esto lo aprendí ayer. Pónganse todos de pie. Si ves al que está al lado sentado, dile ponte de pie. Dile stand up, stand up. ¿Ok? A la cuenta de 3 vamos a dar unos brinquitos. Unos 3 o 4 brinquitos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listos? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya despertamos? ¿Ya? Ok. Seguimos. Ahora quiero que se sacudan. Sacúdanse. Dile al que está al lado, sacúdete. Mueve el bote. Como diría Bisoño, señora, mueva sus carnes. Ok. Ahora van a agarrar estos 2 dedos de su mano, ¿sí? Se van a dar aquí contra la cabecita. Y ahora van a dar una vueltecita. Ok, muchas gracias, pueden tomar su lugar. Si les preguntan el día de hoy de qué se trató la conferencia, les van a decir lo siguiente: la verdad no me acuerdo, pero sé que me levantó, sé que me sacudió y que me hizo cambiar mi manera de pensar. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sustenta nuestras vidas? Su palabra. ¿Ok? Ahora, seguimos. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Jesús marcara toda la diferencia? Fue que no solamente murió, sino también que resucitó. ¿Sí? Él venció a través de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Entonces, el postrer enemigo dice que será destruido es la muerte. Pregunta que me la contesten, no es de mesa, sino para que ustedes me la contesten: ¿en dónde está la vida? ¿En dónde está la vida? ¿En Cristo? ¿En dónde más? ¿En la sangre? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, Deuteronomios, piensen en estos versículos, dice que la vida, Deuteronomios 12:23 dice: la vida está en la sangre. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 7 es cuando Dios sopla sobre Adán. ¿Sí? Y Adán se convirtió ¿qué? ¿Qué? Alma viviente. ¿Sí? Entonces en la sangre, pero cuando Dios sopló sobre Adán, ¿sí? Aunque Adán físicamente ya estaba hecho del barro, ¿sí? Tuvo que pasar algo, tuvo que venir el soplo de Dios para su vida y entonces se convirtió ¿qué? Alma viviente. Dile que está dado alma viviente. Siguiente versículo, 1 Corintios 15:45. Sí, dice que Adán es un alma viviente, pero Jesucristo es ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra la vida? ¿En lo físico? ¿En dónde? En la sangre. ¿Sí?
En el alma es cuando Dios sopla sobre tu vida, ¿sí? Pero el espíritu, en el espíritu es cuando llega el Espíritu de Dios y transforma. Entonces, se encuentra en la sangre, en el alma y en el espíritu. Pensemos un poquito acerca de la última cena de Jesucristo, ¿sí? Está repartiendo el vino y el pan, ¿sí? Y les dice: coman de mí, ¿sí? Y beban este vino que es un pacto de mi sangre, ¿sí? Y mucha gente se escandalizaba cuando escuchaba a Jesús decir: es que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. De hecho, la multitud que estaba siguiendo a Jesús decidió apartarse de él cuando escucharon estas palabras. Y no dijeron que estaba bien o no dijeron que estaba mal. Lo que ellos dijeron es que lo que tú estás diciendo es una palabra muy dura. No la puedo comprender. Va en contra de todos mis principios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la vida estaba en la sangre, ¿sí? Y que Dios había soplado sobre Adán y se había convertido un alma viviente. Pero la tercera parte era que Dios quería que el Espíritu Santo morara en ellos y que fueran espíritus vivificantes, ¿sí? Entonces, el primer Adán recibió el aliento de Dios, ¿sí? El segundo Adán recibió el Espíritu de Dios, ¿ok? Y esto es bien importante para nuestra vida, ¿sí? Ya tenemos vida en la sangre, ¿sí? Y muchas veces nos conformamos en nuestra alma de que todo esté en paz y en tranquilidad, ser almas vivientes. Así que a ver cómo le hago, a ver cómo me las ingenio, etcétera, etcétera, la voy pasando por ahí, ¿sí? Entonces Dios no quiere que te conformes con solo ser un alma viviente, sino que te des cuenta de que en ti hay un espíritu vivificante. O sea, que Dios ha puesto en ti, ¿sí?, la capacidad de hablar vida. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Sí? Dios ha depositado en ti algo llamado espíritu vivificante. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y yo sé que mucha gente se conforma con mentalidad de alma viviente. Dicen: efectivamente va a ser cuando nosotros nos muramos y estemos en el cielo. Sí, esa es una mentalidad del primer Adán. Sí, pero Dios quiere que tú te des cuenta que en ti mora un espíritu vivificante, que fue el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así que ese es el poder que marca la diferencia, que puede y está obrando en tu vida, ¿sí? Entonces, la primera característica que dijimos era omnipotente. Ok, vamos con omnipresente. Ok, Hechos 17:28, la primera parte dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ustedes, 1, 2, 3. En él vivimos, nos movemos y somos. O sea, ¿qué nos está queriendo decir esta pequeña frase de la Biblia? ¿Sí? Que estamos inmersos en él. Ahora, si han escuchado enseñanzas acerca del bautismo, ¿verdad? ¿Sí? Y en algunos lugares dicen: no, es que te tienes que bautizar en el agua, si no, no eres salvo. ¿Sí o no?
¿sí? Eso no es lo que creemos aquí. Pero en realidad la palabra bautismo significa estar inmerso en, o estar empapado en, ¿sí? Teñido, o sea que esa agua penetra las fibras y llega hasta lo más profundo del ser. Y así dice que es la palabra de Dios, que eficaz, es viva y eficaz y es cortante más que cualquier espada de doble filo, y llega y penetra y discierne los pensamientos y llega hasta los tuétanos y todo lo demás. O sea, porque está llegando a las fibras más profundas de nosotros. Y aquí Pablo estaba diciendo, en él vivimos, nos movemos y somos. O sea, ¿a dónde puedes ir que no esté él? ¿Sí? Y eso habla de la omnipresencia de Dios, porque significa que Dios está en todos los lugares. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Dile que están en todo lugar, díselo al vecino. Mirando a los malos y a los buenos. O sea, no solamente te está viendo a ti, sino está viendo al de al lado. ¿Sí? Ya sabrás tú quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios está mirando a todos. Ahora, recordemos el huerto del Edén, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. La primera promesa del engaño fue: no morirás, que tiene que ver con la omnipotencia de Dios, ¿sí? La segunda promesa de este engaño, ¿sí?, es que tus ojos te serán abiertos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? O sea, cuando los ojos de Jehová están abiertos, están en todo lugar, están viendo a todos, ¿sí? ¿Sí? La omnipresencia de Dios no se limita que Dios está en todas partes. O sea, porque eso pensamos, está en todas partes, está en todo lugar. También habla de que estamos envueltos en la verdad presente de Él. O sea, no nada más está en todas partes, sino está en todo tiempo. Va más allá de lo que normalmente lo relacionamos. Sí, de que está aquí, y está en China, y está en Japón, y está aquí, sino también en el tiempo. Como escuchamos, Él es eterno y los tiempos para Dios lo tienen sin cuidado, ¿sí? Dice la Biblia que un día para Él es como 1000 años, o sea, no es nada, ¿sí? Por ahí escuché un chiste que me dijeron, aquí está el que me lo dijo. Me dice que un muchacho se acercó con Dios y le dice: oye, Dios, para ti, pues ¿qué son 1000 años? Pues es como un día. Dice, ¿Y un peso? Pues como 100 millones de dólares. Dice, Dios, ¿me das un peso? Y le dice Dios: sí, pero espérame un día. Ok, así que bueno. Entonces, la omnipresencia de Dios no se limita a lugares, sino al tiempo. Y Él se maneja en algo llamado verdad presente. Dile que está al lado, verdad presente. Esto significa que tú no debes estar anclado a tu pasado como un lastre que te limita. Tampoco tienes que estar anclado por el presente y la aparente falta de recursos, porque a veces dices: es que no puedo porque no tengo, ¿sí? Y tampoco te tienes que limitar por cómo ves el futuro, ¿sí? Porque a veces no hacemos las cosas porque tenemos miedo de que algo suceda, ¿sí? Nuevamente, Él quiere que tú abras tus ojos, porque los ojos de Dios están abiertos y ven a todos, buenos, malos, está en todo tiempo, en todo lugar. Sí, abre tus ojos y date cuenta que en Él vives, te mueves y ¿qué más? Y eres. En Él vives, te mueves
y eres. O sea, tu esencia está en Él. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿En dónde estamos confirmados? En la verdad presente. Tienes que darte cuenta que estamos en Él. Dile que al que está al lado, estamos en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Ok? Entonces ya vimos un poquito acerca de no morirán. El segundo engaño es: tus ojos van a ser abiertos, ¿sí? Y la tercera que dijimos es la omnisciencia. Hay que ser omniscientes. Esto es de parte de Dios. ¿Ok? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dile que está al lado: Él sabe todas las cosas. Ahora, vayamos un poquito a este pasaje en donde está Pedro. Acaba de traicionar a Jesús, lo acaba de decepcionar, lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Lo agarran a Jesús, lo arrestan, lo torturan, lo crucifican, se muere. Y le dicen a Pedro: ¿sabes qué? Jesús resucitó. Y Pedro así como: híjole, ¿y ahora qué hago, no? ¿Sí? Y llega Jesús y se encuentra con Pedro. ¿Y qué le hace? ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? ¿Y cómo se ha de haber sentido Pedro en ese momentito? ¿Verdad? Imagínense así como que, híjole, ay. ¿Sí? O sea, ¿a para dónde me voy? O sea, ¿sí? ¿Y qué le dice Pedro? No, sí, tú sabes que te amo. Y que le vuelve a preguntar una segunda vez. ¿Sí? ¿Me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, tú sabes que te amo. Yo creo que ni siquiera podía levantar la mirada de que la vergüenza, híjole, no se la acababa. Dile que está al lado, no se la acababa. Okay. Y le hace la tercera pregunta. Otra vez le dice: ¿me amas? Dile al que está al lado: you love me. Y le puedes decir, el que está al lado, le puedes decir: yeah. ¿Ok? Y le dice Pedro: ay, ¿sabes qué? Tú sabes todas las cosas. Cuando Pedro empieza a reconocer, ¿sí?, que Dios sabe todas las cosas, entonces Jesús o Cristo, ya resucitado, le empieza a reafirmar esa misión. Mira, cuando tú eras joven ibas y venías y hacías como tú querías, pero ahora, sí, que ya eres maduro, ¿sí?, o que ya maduraste, otro te va a ceñir, otro te va a vestir, otro te va a llevar a otros lugares, ¿sí? Y más allá de que fueran personas ajenas a él, estaba hablando de asignación de Dios para su vida. Sí, y le dice, y a través de esto le dio a entender la forma en que iba a morir, y la tradición dice que lo pusieron en una cruz invertida y que así se murió Pedro. Pero en realidad, ¿de qué está hablando Jesús? Dice: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Porque el último enemigo que tenía que ser destruido, ¿cuál es? Es la muerte. Sí, para poder desatar el poder. Entonces, Pedro reconoce que Dios sabe todas las cosas. ¿Ok? Salmo 139, versículo 12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea,
no hay nada a donde puedas ir, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas pensar o imaginar que Dios no sabe. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que ni aún sale la palabra de nuestra boca y Dios ya la conoce. Ok. Pregunta número 3 para la mesa. Pregunta número 3 para la mesa. You ready? Ok. ¿Por qué cosas vamos a rendir cuentas a Dios? ¿Por qué cosas vamos a rendir cuentas a Dios? Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 23, dice así, y este es Jesús tratando de explicarnos el reino. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ok, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere hacer ¿qué? Cuentas con los siervos. Ok, y ahí escuchamos la palabra talentos. Hay una parábola que habla de talentos, hay otra que habla acerca de minas, y sí, y a uno le da tantas minas y a otro le da tantas minas. El problema era el que tenía una mina, ¿verdad? Ok. Bueno, en una palabra, ¿sí? Dios no ve nuestra vida a través de procesos, sino que Él la ve a través de sucesos. Dile al que está al lado, sucesos. O sea, ¿de qué le vamos a rendir cuenta a Dios? Acerca de los sucesos, ¿sí? ¿Qué le estaba pidiendo el rey a estas personas? ¿Sí? ¿Qué sucedió con lo que te di? ¿Cuál fue el suceso? ¿Sí? Entonces, un suceso es el resultado de un proceso. Dios ve ese resultado. ¿Cuántas veces dijo Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Ok, tenemos que aprender a ver nuestra vida bajo la óptica de Dios. Entonces, cuando Dios es omnisciente, ¿sí? Él no ve un proceso, Él ve un suceso, o sea, Él sabe resultado, ¿sí? Entonces, a través de esa óptica, ¿sí? Dios nos ve salvos, o sea, dile al lado, somos salvos. Dios nos ve benditos, o sea, somos benditos. No que nos está bendiciendo o que nos va a bendecir, porque ya vio un suceso, ¿sí? Dios nos ve como ministros competentes. Dile al que está al lado, ministro competente. Sí, porque yo me acuerdo haber visto camisetas que vendían en librerías cristianas de que, perdóname, soy una obra de parte de Dios en proceso. Algo así decían las camisetas, ¿sí se acuerdan? Sí, pero Dios no te ve así. Así es como el hombre quiere ver las cosas, en procesos, pero la óptica de Dios es sucesos. Había una revista, ¿no? Sí, ahorita que mal no recuerdo, que se llamaba Sucesos, ¿verdad? Una revista del Jet Set, ¿no? ¿Qué era? Unas Proceso también, pero también había hace tiempo una que se llamaba Sucesos. Somos hechos consumados. De hecho, en Apocalipsis hay un pasaje en la Biblia que dice, hecho está. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Consumado en inglés. Y si lees en inglés, dice, hecho está. Así dice, it is done. ¿Quién sabe qué dijo en arameo, verdad? Pero, o sea, ve la vida en sucesos, no en procesos. Ok. Entonces, el engaño dijimos que era, no moriréis, ¿sí? Tus ojos serán abiertos. Y serás como Dios aprendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Ok. Entonces, al pecar Adán y Eva, murieron, dile al que está al lado, murieron.
sea, ese fue el primer engaño. O sea, le dijo, ¿qué le dijo la serpiente? No, vas a morir, pero pecaron ¿y qué pasó? Murieron. Se convirtieron en almas vivientes, se acabó. Y no espíritus vivificantes con poder y dominio. ¿Sí? O sea, nos convertimos en almas vivientes. Solamente estábamos aquí en este mundo, pero lo que marca la diferencia es el espíritu vivificante que mora. Y ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos también ha hecho la obra en nuestras vidas para ejercer poder y dominio, así como Adán y Eva tenían antes de ser engañados. Lo segundo, ¿sí?, es que se les abrieron los ojos, ¿sí? Dice, se les abrieron los ojos naturales donde se preocupaban por la vergüenza. Porque ¿qué pasó cuando se abrieron los ojos de estas dos personitas? Se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Agarraron unas hojitas y las cosieron y se taparon. Y yo creo que Dios dijo, ay, esta mentalidad de, ¿cómo se llama? Fibras ecológicas, ¿verdad? Sí, de bambú. Sí, y Dios agarró y les dio trajes de piel. ¿Ok? ¿Sí? Se taparon porque estaban preocupados por su desnudez y cerraron sus ojos espirituales para ver que Él es la provisión en todo lugar. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea, Él es omnipresente. Pero cuando según se les abrieron los ojos, solo pudieron ver que estaban desnudos. Se les acortó, nada más estaban ensimismados. ¿Sí? Punto número 3. Ya dijimos, ¿sí?, poder, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Número 3, entraron a una etapa de ver procesos para comprender el bien y el mal. O sea, les dijo, no, serás como Dios y podrás distinguir la diferencia y saber el bien y el mal. Y no sé si a ustedes, yo creo que todos hemos pasado por esto, de que tenemos que aprender a hacer las cosas por los éxitos y los fracasos. Y decimos, ay. ¿Sí? Como, ¿quién fue el del foquito? ¿Edison? ¿Sí? ¿O quién? Tomás Alva Edison. Ok. ¿Sí? Agarró y dijo, esta vez y no funcionó, esta vez y no funcionó. 99 veces no funcionó. Y le preguntaron, oye, ¿qué onda? Y dijo, ya aprendí 99 veces de cómo no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, la humanidad ha entrado a procesos. ¿Sí? El hombre natural está en su búsqueda de sentirse pleno. Y para esto, ¿sí?, porque eso es lo que estamos buscando, queremos poder, queremos presencia y queremos conocimiento. Y para llevar esto a cabo, entonces, se trata de eficientar procesos. ¿Sí? Hay gente que estudia esta ingeniería de cómo eficientar los procesos en las empresas. Porque esa es una mentalidad, ¿sí?, que viene desde Adán, que supuestamente a través de eficientar los procesos vamos a comprender la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Poder, presencia, conocimiento. ¿Sí lo has pensado? Eso es lo que el hombre busca aquí en este lugar. Poder, presencia, conocimiento. Ok. ¿Sí? El poder. Y hay cosas como nuestra apariencia. Sí, el dicho famoso dice, dime cómo te ves y te diré cómo te trato. ¿Sí o no? ¿Sí?
alguien que está guapo o bonita, ¿sí? Se les trata por lo general mejor a alguien que no está tan agraciado, ¿sí? Alguien que llega a una reunión en un Mercedes-Benz, ¿sí? No se le da el mismo trato a alguien que llega en su bicicleta, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces estamos en esta búsqueda de transmitir a través de la apariencia poder e influencia, ¿sí? En la presencia queremos, ¿sí? Las campañas publicitarias es para qué, para que una empresa tenga presencia en cierto mercado y que conozcan, pero también nosotros mismos, o sea, queremos un vehículo para poder estar aquí y allá y más allá lo más pronto que podamos, ¿sí? Para que estemos en el lugar de la acción, ¿sí? Pero estamos buscando presencia. Y lo tercero que dije era conocimiento, ¿sí? Y hoy en día estamos siendo bombardeados por el conocimiento, ¿sí? Acceso a la información. Tenemos el internet, las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Para conocer, para eficientar procesos. Eso es lo que el hombre está buscando. Está buscando cómo hacerle para llegar con Dios de una manera más rápida. Y por eso tantas religiones, por eso tantas filosofías. Porque en una búsqueda de eficientar procesos. Pero recuerden, Dios no se fija en procesos, se fija en sucesos. Ok, vámonos a Juan capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque todos juntos, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, poder del Espíritu de Dios. O sea, llegó este cuate Nicodemo de noche y empieza a platicar y le empieza a decir: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces a menos de que Dios esté con él. ¿Ok? El Espíritu de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estuvimos hablando acerca de ver. Cuando Dios ve, no nada más está viendo algo o a alguien, sino estamos hablando de que está en todo lugar, en todo tiempo, ¿sí? La presencia de Él por todas partes. Y entonces aquí Jesús le está diciendo: te digo que el que no naciere no puede darse cuenta de que Dios es omnipresente. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Conocimiento es vivir sucesos. Dile al que está al lado: conocimiento es vivir sucesos. La gente famosa, ¿por qué es famosa? ¿Por un proceso o por un suceso? ¿Por qué reconocemos a las personas? Por un suceso. Y eso es lo que Dios le puso delante a Jesús, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús vio con sumo gozo ese suceso de la cruz del Calvario, y por eso estuvo dispuesto a humillarse y tomar forma de hombre y aprender obediencia aquí en esta tierra y llegar a la muerte, y la muerte de cruz. Estaba viendo sucesos, porque otro suceso que se desprende de ese suceso es que tú y yo ahora tenemos acceso al Padre, a la vida eterna, a todo lo que tiene que ver con Él, ¿sí? Pregunta rápida: ¿cómo se rompe una maldición?
¿Cómo se rompe una maldición, chicos y chicas? Esta la debes saber. A ver, ¿cómo? Así es. Dile al que está al lado, con una bendición. ¿Cómo rompes una maldición? Con una bendición. ¿Sí? Ok. El hombre fue hecho maldito. ¿Sí? Y Jesús rompió esa maldición muriendo Él por nosotros. Su bendición. Nos hizo benditos. Ok. A través de una bendición. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Otra pregunta: ¿cómo se guarda uno de un engaño? ¿Cómo se guarda uno de un engaño? Por ahí escuché una respuesta. A ver, Pancho. Conociendo la verdad. ¿Sí? Conociendo la verdad. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? O sea, conoce la verdad. O sea, no nada más que la escuches, sino que la vivas. ¿Sí? Que tu caminar sea la verdad. Que conozcas a qué has sido llamado y que te des cuenta que tu vida está sostenida por esa verdad. ¿Te acuerdan que les hablé al principio que sostiene nuestras vidas? ¿La qué? La palabra. ¿Sí? Es la verdad, o Cristo. ¿Sí? Que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Efesios 5:16 dice las Escrituras que hay que aprovechar bien el tiempo. Dile al que está al lado: aprovecha bien el tiempo. Y caemos a veces en la trampita o en el engaño de que para aprovechar bien el tiempo hay que eficientar procesos. ¿Sí? No se trata de eficientar procesos, se trata de vivir sucesos. ¿Ok? Aprovecha el tiempo significa vive sucesos. O sea, vive lo que Dios ha hablado sobre tu vida. ¿Ok? Vive el disfrutar de ver el reino en el camino que ya estamos en él. Vive el conocimiento de los sucesos que ya es su vida para ti. Vive el poder de la vida a través del Espíritu vivificante que mora en ti. Dile al que está al lado: no te dejes engañar. Y con esto he terminado. Muchas gracias.